Hoy vamos a hablar sobre Parashat Shmot. Empezamos un libro nuevo. Es el libro Shmot, es el libro de la Geulah. Así lo llama el Ramban, el Nachmanides. En ese libro es el libro que Am Israel salió me'afeilá leorá, de la oscuridad a la luz. La Parashá empieza con los Yehudim en Egipto, en Mitzrayim, con toda la esclavitud. Y de ahí vamos aprendiendo Moshe Rabbeinu, el Redentor, el Goel de Am Israel, el primer Redentor, como Akadosh Baruj Hu lo designa, lo elige para que él libera a Am Israel del Galut. Y ahí vamos yendo de Parashá a Parashá, aprendiendo la Geulah de Am Israel de Mitzrayim y la partida del Mar Rojo, y después tenemos la entrega de la Torá, la construcción del Mishkan, un libro donde ahí tenemos todo nuestro nacimiento como pueblo. El Rashi que vamos a hablar en esta parashá es un Rashi interesante, súper interesante, y lo que obvio siempre lo necesitamos analizar primero en Pshat y luego entender también cuál es la enseñanza, como el Rebbe nos enseñó que Rashi tiene vino de la Torah, que tiene toda la profundidad, el secreto, que Rashi, como fue un maestro impresionante, un maestro número uno que enseñó a todas las generaciones cómo hay que estudiar un pasuk y entenderla primero en Pshat y después también poder aprender de eso enseñanzas para nuestra vida, porque la Torah es un libro de vida. No solamente estudiar la parashá, sino también vivirla. Entonces, en la parashá de esta semana encontramos, como dijimos, que Akadosh Baruj Hu le habla a Moshe Rabbeinu y le dice: vos sos elegido de todo el pueblo para ir a liberar a Israel, rescatar a Israel de Mitzrayim. Moshe discute con Akadosh Baruj Hu 7 días, ida y vuelta, él no quiere ir. Moshe no se siente que él está para eso, con toda su humildad y quién soy yo, etcétera, etcétera. Le cuesta hablar. Como sabemos, hay todo el diálogo hasta lo que al final Akadosh Baruj Hu lo convence y Moshe Rabbeinu acepta. Y donde ahí encontramos que Moshe Rabbeinu va, en esa época Moshe estaba en Midian, su esposa, su mujer Tzipora, y sus hijos, tenemos ahí Gershom, Eliezer, Gershom con M y Eliezer, que recién nacieron. Gershom era un poco más grande, Eliezer, hay distintas opiniones si nació antes o después, pero tenemos ahí todo en el camino. Y Moshe dice el pasuk, que Moshe agarró a su esposa y a sus hijos y los montó arriba del asno, arriba del burro. Esto es el Vayarkivem al Hamor, y los llevó a Mitzrayim. Fueron a Egipto. Ahí fue cuando Moshe fue a hablar al pueblo, diciéndoles que llegó el momento de la Geulah. Esa continuación de la historia emotivo, como Moshe se transforma en ser el líder de Am Israel y el redentor de Am Israel. Rashi cita las palabras ala hamor, sobre el burro, sobre el asno, y Rashi dice: esto es el famoso asno, es el asno que Abraham Avinu lo usó para ensillar, como dice Rashi ahí, el asno cuando salió a la Keidat Yitzhak, como dice la parashá Vayeirá. Torah cuenta que Abraham vino cuando Hashem les mandó a la Keidat, dice el pasuk, Vayachavosh et Hamoró, Abraham vino, asilló el asno, sobre eso puso todos los utensilios, las cosas que él usaba para el fuego, y salieron a la Keidat. Ese mismo asno es el asno que ahora Moshe Rabbeinu está montando a su familia para ir a Mitzrayim. Rashi sigue, dice que ese mismo asno también es el burro, el asno que se va a usar el rey Mashiach. Mashiach se va a revelar sobre este asno
en el momento de la Geulá del futuro. Rashi trae el pasuk, Ani verojev al Hamor. Que Mashiach se llama humilde, el que va a cabalgar sobre el asno para redimir a Israel del Galut. Rashi hermoso, maravilloso. El makor de este Rashi es un medrash que se llama Pirkei de Rabbi Eliezer. Pirkei de Rabbi Eliezer es un medrash escrito por Rabbi Eliezer ben Orkenus, uno de los grandes Tanaim, y ahí está todos esos temas con todos los detalles. La pregunta nuestra, como siempre, es ¿para qué Rashi lo tiene que traer? Rashi no trae medrashim si no es importante para el pshat. Hay alguna inquietud, alguna molestia que Rashi tiene en pshat, ahí Rashi tiene que traer perushim, y a veces si no hay otra forma de explicar el pasuk sin un medrash, Rashi también va a traer un medrash. ¿Qué problema hay en ese pasuk? Aparentemente el problema que Rashi tiene es al hajamor. El pasuk dice que los montó arriba del burno, del asno hajamor. Hajamor es como un asno famoso. Así explica los mefarshim. Por eso, Rashi, normalmente Hamor, que es hajamor, hey, para decir que era un asno famoso, por eso Rashi dice esos medrashim. Pero hay que entender, si el punto es solamente para explicar que era un asno famoso, Rashi no tenía que traer todos los detalles. Rashi podría elegir solamente uno de los detalles, que es el asno que Abraham Avinu lo usó, una historia del pasado, una historia que el chico ya lo estudió también en Humash, y entonces viene bien decir, wow, este asno ya tiene un par de años, de la época de Abraham hasta ahora pasaron como 400 años, y eso significa que es un asno importante, que lo usó para también un fin importante. Para eso Rashi no tiene que traer también la otra parte, que es el asno que Mashiach se va a revelar, especialmente que el chico todavía no estudió sobre este tema. Y es más, si Rashi piensa que es importante traer todos los detalles, eso muestra justamente la importancia que tiene, Rashi tendría que traer también lo primero que dice el Medrash. El Medrash dice algo más. El Medrash dice sobre este asno, que esto es el famoso burro, hijo de asno, Hamor ben Atón, que fue creado en el 6º día de la creación, en Yom Shishi ben Hashmashot. Eso sabemos de Pirkei Avot, donde ahí la Mishnah dice que en el día 6, el día viernes, al final del día, antes de que entró el Shabbat, Akadosh Baruj Hu creó algunas cosas muy celestiales. Y en Pirkei Avot lo nombran los 10 cosas. Entre ellos también está este burro, este asno. Y entonces dice ahí el Medrash que ese es el asno que ya estaba desde el principio de la creación. Un asno que tiene un arihut yamim enorme. Fue creado ahí. Después Abraham lo usó para la Keidah. Moshe lo usó para ir a Mitzrayim. Mashiach lo va a usar para redimir a Israel del Galut. Y ese es el gran famoso asno. Entonces Rashi, ¿por qué no trae lo primero? Si es tan importante. Por el otro lado, podemos decir que Rashi quiso escribir lo último, que eso va a ser el asno que Mashiach va a cabalgar sobre eso, porque eso tiene que ver con la Geulá. Rashi nos quiere decir que ese asno, ese burro, es el asno que le tiene uso, relaciones con la Geulá. Moshe lo usó en la Geulá de Mitzrayim, Mashiach lo va a usar en la Geulá cuando venga Mashiach. Si es así, Rashi tenía que traer solamente lo último. La historia de Abraham y la Keidah no tiene nada que ver aparentemente con la historia de la Geulá. Así que acá son un par de preguntas que tenemos, aparte de otras preguntas más también en las palabras que Rashi dice, pero lo vamos a dejar para más adelante. Y acá viene el Rebbe en una sijá maravillosa, un Fabreingen de Parashat Shemot, donde el Rebbe nos ayuda a entender ese Rashi, primero en Pshat, como dijimos, en un Perush revolucionario, qué es lo que Rashi está tratando de decirnos acá con su mensaje, por qué es importante que Rashi traiga ese Midrash con todos estos detalles justamente ahora, acá. Y después vamos a ver la parte de Hasidut y de Avodat Hashem que aprendemos de esa historia. En Pshat dice el Rebbe lo siguiente, a este Rashi viene para contestar otra pregunta totalmente distinta que surge en este parashá. La pregunta que surge es, número 1, en el pasuk en sí, todo esto está de más.
La Torá no cuenta detalles que no tienen sentido. La Torá, cada detalle tiene sentido y mucho sentido. Y si la Torá trae un detalle es porque ese detalle es importante para el contexto, para el aprendizaje, para la mitzvah, para el tema que estamos estudiando. Y la pregunta muy simple que ocurre acá cuando un chico estudia ese pasuk es: ¿qué importancia tiene, en qué manera Moshe llegó a Egipto? Todo este tema está de más. La Torá podría decir en pocas palabras: y Moshe fue a Mitzrayim. Moshe fue a Mitzrayim con su familia. ¿Qué nos importa? ¿Qué importancia tiene? ¿En qué manera lo hizo? Que agarró un burro y que montó a su familia sobre el burro. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Y entonces, de paso me acuerdo también que hay mefarshim que quieren decir que el problema que Rashi tiene es que ¿cómo puede ser que Moshe Rabbeinu usó nada más que un pequeño asno para toda su familia y pertenencias? Tan pobre era. ¿No podía utilizar algo mejor? Y esa pregunta, la Gemara lo pregunta también. Interesante, la Gemara cuenta, muy interesante. La Gemara cuenta que cuando hicieron la traducción de la Torá en griego, ustedes saben la historia, la Gemara cuenta que en la época del rey Ptolomeo, él ordenó traducir la Torá en griego. Los jajamim no querían, los obligó y sentó 72 ancianos, cada uno en otra habitación, porque no quería estar seguro que no están diciendo traducciones que no son literales, y les hizo traducir la Torá en griego. Y la Gemara dice que Akadosh Baruj Hu hizo un milagro, Ruach HaKodesh, que los 72 hicieron las mismas diferencias, que por algún motivo sentían que no se va a poder traducir literal. Hicieron un cambio en la traducción, todos los cambios hicieron todos iguales. Y la Gemara dice cuáles fueron los cambios que hicieron. Uno de ellos es este pasuk, que en la Torá dice que Moshe los montó sobre un asno, y Rashi en la traducción en griego no pusieron la palabra asno, pusieron sobre un animal que lleva gente, para que pueda ser traducido como puede ser un caballo o un camello, cosas más fuertes, más grandes, que se puede usar con más tranquilidad para viajar. No un asno que la gente generalmente, una familia entera no puede subir sobre un pequeño asno. Así dicen, la Gemara cuenta esa historia. Por eso dice Mefarshim que Rashi, para contestar esa pregunta, Rashi dice que era justamente ese asno famoso que lo usó Abraham, y que Mashiach quiere decir que ese asno no es un asno común. Es un asno milagroso. Es un asno que tiene tantos años y lo usaron para tantas cosas. Seguramente ese asno, que es un asno celestial, él puede llevar también toda la familia de Moshe. Eso dicen otros mefarshim, la respuesta. Pero el Rebbe no la acepta porque no es eso que Rashi le molesta, porque si es así, como dijimos antes, Rashi no tenía que traer todos los detalles. Podía decir en breve que es un asno que lo usó Abraham, o es un asno que vino de la creación, que Rashi ni lo trae, como dijimos antes, para decirnos que es un asno especial. El hecho que Rashi eligió solo estos puntos nos dice otra cosa totalmente distinta, como vamos a decir ahora. Número uno, el problema que Rashi tiene es, como dijimos antes, ¿para qué la Torá nos tiene que contar en general toda esa historia? Está totalmente de más. Los detalles de la historia. Podría decir, Moshe fue con su familia a Egipto y dejarnos a nuestra imaginación pensar cómo fue. Por el otro lado, acá justamente la Torá sí lo puso, es porque es importante acá en la historia. ¿Qué importancia en esa historia puede haber en saber los detalles que Moshe agarró un asno y fue un asno tan especial? Eso lo podemos entender si leemos todo el contexto del diálogo que hubo entre Moshe y Hashem. Cuando Akadosh Baruj Hu se reveló en él
zarza ardiente, como dice el Sené, y en ese arbusto, y le dijo con el fuego, y le dijo, anda a liberar a Israel del Galut, ese momento emotivo que fue el comienzo de nuestra historia, a que Hashem lo mandó a Moshe a salvar a Israel de su sufrimiento. Empieza un diálogo entre Moshe y Hashem, y Moshe no quiere ir. ¿Cuál es el motivo que Moshe Rabbeinu no quiere ir? Encontramos en los Psukim, y Rashi también lo aclara, que Moshe tenía dos puntos, dos argumentos. Número uno, Moshe no se sentía apto a hacerlo porque tenía un hermano mayor. Tenía a Aarón, decía, mandale a Aarón, es más grande. Aarón también era el profeta, como Rashi dice que Aarón ya era profeta, él también ya habló a los judíos distintas profecías. Entonces Moshe dijo, tengo un hermano que es mayor que yo soy el chiquito, él es el grande, él es un profeta, él merece que él lo haga, ¿por qué yo? Número uno. Número dos, Rashi dice que Moshe decía, yo sé que no voy a ser el Redentor completo, yo sé que no voy a ser yo que voy a terminar la Geulá hasta el final, todavía va a haber todo un proceso largo y recién al final va a llegar Mashiach. Entonces Moshe se quejaba y decía, ¿por qué empezar con un medio redentor? Anda hasta el final, hacerlo bien. Mandale al Goel completo, Shlach na beyati Shlach, hay un Melech HaMashiach, que él va a ser el Goel completo de Am Israel. Vamos directo a la Geulá completa. Eran dos argumentos, dos taines, dos preguntas, dos quejas que Moshe Rabbeinu tuvo en todos estos días. Ahora, al final, vemos que Moshe aceptó. Pero no encontramos claramente la respuesta sobre esas preguntas. Hashem le convenció y Moshe aceptó y Moshe de repente se levanta y va. Pero ¿dónde está la respuesta concreta sobre estas preguntas? Sostiene Rashi que a pesar que Hashem no lo contestó con detalles, la respuesta está acá en la historia. Tiene que estar puesto acá en el maíz. Por eso viene Rashi y dice, ahora se entiende por qué la Torah nos cuenta los detalles, cómo Moshe viajó. Que Moshe viajó cuando puso la familia montado sobre el asno famoso. En esa maíz, en esa historia, tiene que haber respuestas de esas preguntas que Moshe tuvo. Ahí Akadosh Baruj Hu le estaba insinuando cuál es la respuesta. Número uno, Moshe Rabbeinu estaba discutiendo con Dios pensando, no lo merezco, tiene que haber otro, tengo mi hermano es mayor, él es mejor, ¿por qué me mandas a mí? Etcétera, etcétera. ¿Qué le dice a Kadosh Baruj Hu? El asno, ese mismo asno que Abraham vino cuando recibió un orden divino, que Abraham no los entendió. No solo que no lo entendió, era totalmente lo opuesto de lo que Abraham estaba escuchando de Dios. Hashem le bendijo con un hijo único y le dijo, con ese hijo va a armar un pueblo, y de repente a Kadosh Baruj Hu le dice, ese mismo hijo llevarlo, atarlo para sacrificarlo como una ofrenda, como un corbán. Y Abraham vino, se levanta a la mañana a montar su burro él solo. No solamente no está discutiendo, preguntando y diciendo si lo tengo que hacer yo o no, que haga otro, etc. Él mismo agarra y prepara ensillar el burro para salir al camino. Entonces, eso es justamente la respuesta a su primer queja. No entendés por qué elegí en vos y no en Aarón. Aprended tu abuelo. Moshe Rabbeinu tenía una prueba mucho más difícil. Y a Kadosh Baruj Hu le dijo, y él no hizo ninguna pregunta, se levantó. Y a ese mismo burro lo vas a llevar para entender que los caminos de Hashem no hace falta siempre entender y cuestionar. Aceptar y hacer. Por el otro lado, la segunda queja de Moshe. Que Moshe decía, yo no soy el que voy a redimir a Israel hasta el final, mandarlo directamente al gran Redentor, el Melech HaMashiach. Ahí a Kadosh Baruj Hu les mandó ese burro, que eso va a ser el burro que Mashiach va a cabalgar sobre eso, diciéndole, es verdad, así va a ser. La Geulá tuya no es una cosa separada de la Geulá de Mashiach. Está empezando acá un proceso, es un proceso largo. La Geulá no pasa de un día al otro.
Vos y Mashiach, ambas van a hacer un trabajo que entre los dos se arma la Geula. Empieza con vos a través de montar, a través de llevar la familia con ese mismo burro. Y ese mismo burro va a ser el burro que lo va a usar Mashiach, que él va a terminar lo que vos empezaste. No son dos redentores, no son dos historias, no son dos geulot separados. Es una geulá larga que empieza ahora y se expande y se extiende y se va a terminar con el Goel Rishon u Goel Aharon, como dice el Medrash. Moshe y Mashiach son complementarias. Como es sabido que Moshe y Mashiach tienen el mismo valor numérico, agregando 13 begimatria Ejad, Moshe más Ejad begimatria Mashiach, como está explicado en otro lado. Entonces, volviendo al Pshat, se entiende ahora lo que Rashi está diciendo, justamente. Rashi está tratando de explicar cuál fue la respuesta de Akadosh Baruch a Moshe. La respuesta, ¿por qué no a Aarón y todas las preguntas que tenés? Aprender de Abraham, no hacer preguntas, obedecer y cumplir. Y la pregunta, ¿por qué no se manda a Mashiach? Mashiach va a llegar con el mismo burro, con el mismo asno. Estás empezando y eso se va a terminar con el rey Mashiach, que va a terminar lo que vos empezaste. Y hay un punto más, tercer punto. Moshe Rabbeinu está expresando su humildad. Él no se siente apto. ¿Quién soy yo? Y esa humildad es justamente el motivo por que Hashem lo elige. La humildad mismo es el motivo de que Hashem eligió a Moshe. Justamente por ser humilde, por eso Moshe Rabbeinu, como dicen los psukim más adelante en la Torah, Moshe anav meod, y la humildad de Moshe fue lo que le preparó a Moshe a poder realmente ser él que fue elegido como redentor. ¿Cómo se lo vemos eso? Lo vemos también con Mashiach. Y eso es lo que Rashi termina y trae el versículo sobre Mashiach. Humilde, ani verojev al jamor. La humildad de Mashiach. También eso, como dicen los mefarshim, cabalgar sobre el burro representa humildad también. Un burro, asno, animal, que no es un animal que representa mucho cabot. Y justamente es la idea, la humildad del rey Mashiach es lo que hace el rey Mashiach tan grande. Moshe también tuvo el mismo, eso es lo que Hashem le dice. ¿Por qué elegí vos? Es por tu humildad. Y eso mismo es el motivo que vos vas a tomar ese mismo burro que representa su humildad y salir a liberar a Israel del Galut. Con eso entendemos perfectamente qué es lo que está pasando acá en el tema del Pshat de Rashi. Por el otro lado, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué tenemos con el burro? ¿Por qué le damos tanto protagonismo, importancia, todo un tema alrededor de un asno, de un burro, jamor? ¿Qué tiene que ver eso? Y acá viene la explicación maravillosa del Rebbe en Avodat Hashem. El tema del burro, que se llama en la Torah jamor. La palabra jamor, como está explicado en los Mefarshim, el Maral de Praga habla de eso también en sus Perush. Que jamor no es casualidad que encontramos a Abraham con el tema del asno, Moshe en ese momento histórico y el rey Mashiach. El Maharal de Praga explica que Hamor viene de la palabra Homer. Homer es materia. Justamente se trata de cómo controlar, refinar, revertir, transformar, trabajar con la materia. Es nuestro mundo, es el cuerpo. Se trata de eso. Toda la vida del Yehudí, todo el objetivo de la creación y todo el motivo por qué nuestras almas bajaron acá al mundo y se vistieron en el cuerpo, como el Alter Rebbe nos explica en Tanya, es para refinar lo material de nuestro cuerpo y del mundo entero, y así vamos a llegar a la Geulá completa como Mashiach Tzidkeinu. Ese trabajo empezó desde el principio de la historia con el primer Yehudí Abraham.
Abraham Avinu llegó a un mundo que era un mundo muy burdo, muy bajo, muy materialista, un mundo ateo, un mundo que no quería saber de Dios, un mundo de idolatría. Y ahí es donde encontramos a Abraham Avinu, el primer Yehudí, y a Kadosh Baruj Hu le manda a Abraham para justamente empezar ese trabajo. El mundo en la época de Abraham era muy duro, muy burdo. Abraham fue el primero que empezó a quebrar, a romper un poco de lo material del mundo. Empezó en esa historia. Moshe Rabbeinu ya es otra etapa. Después de los patriarcas, el mundo ya estaba un poco refinado, especialmente después de toda la esclavitud en Egipto, que Am Israel hizo todo ese trabajo, eso rompió, refinó la material y lo preparó para la entrega de la Torah. Moshe Rabbeinu está por sacar a Am Israel de Mitzrayim y preparándolos para recibir la Torah. Es donde Am Israel van a recibir esa tarea. Justamente Matan Torah fue mitzvot Torah para hacer del mundo material una morada para Hashem. El final de esa boda es cuando venga Mashiach. Cuando venga Mashiach va a ser la completitud, la perfección, el final, el shlemut de toda esa tarea donde todo el mundo material se va a transformar en una casa, un hogar para Hashem, donde la presencia de Hashem va a estar revelada en su máxima. Como sabemos, eso es todo lo que estamos esperando. El Tanya, en capítulo 36, el Tanya nos explica el Dire Betachtoinim, la morada para Hashem, este mundo material, que el refinamiento de la materia del cuerpo del Yehudí, que va a ser un recipiente para poder percibir la esencia de Hashem sin ocultamientos, sin vestimentas, sin fronteras. Y el mundo en general va a estar apto para poder recibir esa esencia de Hashem revelada en este mundo. Todo eso tiene 3 épocas. Esas 3 épocas están insinuados en las 3 palabras que Rashi acá utiliza cuando habla de los 3 momentos que se usó el burro. Muy interesante. Acá vamos a ver cómo las palabras de Rashi son tan exactas, tan precisas y cuánto aprendizaje podemos tomar de eso. Cuando hablamos de Abraham, Rashi dice, Vayahavosh, trae el pasuk, ensilló. Abraham Avinu no cabalgó, no montó, lo que dice nada más es Vayahavosh. Vayahavosh, ensillar, quiere decir tomar control. Todavía, cuando uno está empezando la avodah, cuando vos estás en principio de tu avodat Hashem, igual como Abraham está en principio de la historia, en la vida de cada yudí, cuando estamos en principio de nuestra lucha con el alma animal, con el cuerpo, primero hay que, Vayahavosh, ensillarla, tomar control, agarrar el burro, el asno y tomar control sobre él. Todavía no está refinado, pero la agarra fuerte, encaminarlo en el camino que vos querés encaminarlo. En avodat Hashem esto se llama itkafia. Cuando vos doblegás al cuerpo para que él siga tus pasos y no le siga sus pasos. Vos sos el dueño de tu cuerpo, el cuerpo no es tu dueño. Eso es punto número 1. Eso fue la época de Abraham, el primer paso. La época de Moshe, ahí el mundo ya estaba más refinado. Ahí la palabra que se usa es Vayar Kivem. Es un tema de montar. ¿Pero a quién? A su familia. Y ahí es donde encontramos justamente, no es solamente ensillar, es montar. Eso es cuando vos ya tenés uso del cuerpo, podés transformar y revertir el cuerpo que sea un kli, un recipiente, un vehículo para el servicio de Hashem. Eso empezó Matan Torah, cuando el mundo ya estaba refinado y se puede utilizar las cosas materiales para el servicio de Hashem, hacer mitzvot con cosas materiales, servir a Hashem con el cuerpo y con el mundo y hacer de este mundo la morada para Hashem. La era de Mashiach, la palabra que Rashi usa, muy interesante. Rashi cambia de la lashon del pasuk y Rashi dice, esto es el asno que Mashiach va a revelar, o sea, arriba de eso, lehid galot. Es una palabra nueva. No solamente montar, cabalgar, ensillar, revelar. Es revelar la profundidad de la materia. Cuando la materia se transforma en divino. Eso es la era de Mashiach, donde, como decimos en los versículos,
que la carne misma va a ver la divinidad que está en el mundo. El mundo mismo se va a transformar en parte de la grandeza de Hashem, la unicidad de Hashem, Hashem Echad Ushmo Echad, que se va a ver claramente en el mundo. Esto es el Melech HaMashiach. Por eso, también, otra diferencia, Abraham no llevó gente sobre el burro, llevó solamente el cuchillo, la leña. Moshe llevó su familia, ya personas, más cerca a él. Él mismo no fue sobre el burro. Sobre Mashiach dice, él mismo va a montar sobre el burro. Justamente los tres niveles en el refinamiento de la materia, cada vez más y más profundo y más profundo. Y esto es el mensaje que Rashi nos está dando a través de ese parashá. Estamos saliendo de Mitzrayim, la Geulah, estamos preparándonos para ir a recibir la Torah. Acuérdense que el punto principal en toda la boda del Yehudí, desde el principio de la historia con Abraham hasta el final de la historia con Abraham, como Mashiach, y en el medio Moshe, todo tiene que ver con el burro, con el asno, con el homer, con el cuerpo, con el material. No te escapes de tu cuerpo. Refinarlo, trabajarlo, hacer de tu cuerpo, de tu mundo, de este mundo material, una morada para Hashem. Esta semana también es el Yortzeit del Rambam, 20 de Tevet, es el fallecimiento de Rambam. El Rambam es el que nos escribe en su libro de Alajot sobre temas de Mashiach, y ahí es donde el Rambam dice justamente que la época de Mashiach, todo el mundo se va a llenar de la gloria de Hashem, de la sabiduría de Hashem, y ahí es donde vamos a llegar a ese nivel tan completo donde Malá haaretz de'aet Hashem kamayim layam echasim. El burro del mundo, el material del mundo, el homer del mundo, se va a transformar en un lugar de sabiduría, donde todos los pueblos, especialmente a Israel, vamos a conocer a Hashem, vivir con Hashem en forma revelada. Todo nuestro mente va a estar transformado en Avodat Hashem, sin guerra, sin hambruno, sin competencia, sin todo tipo de celos, solamente servir a Hashem de forma completa, que esto sea hoy, que lo veamos con nuestros ojos, la revelación de Mashiach y la transformación del asno, del burro, de lo material del mundo en una morada para Hashem. Amén.